Hola, ¿qué tal? Vamos con el tema 2, que son los glúcidos. Como modo de introducción, vamos a decir que son las biomoléculas orgánicas que van a ser la base de todas nuestras definiciones a partir de ahora. Pues las biomoléculas orgánicas tienen una estructura central de átomos de carbono. Aquí lo podemos ver. Están unidas por enlace covalente y pueden tener hasta 4. Las cadenas pueden ser lineales, ramificadas, tenemos aquí las ramas, y cíclicas. Los grupos funcionales, que son muy importantes, aunque no os lo van a preguntar, pero debéis saberlos para poder entender los temas que siguen, ¿vale? Estaría el primero, el grupo hidroxilo, que tiene un grupo alcohol, OH. El grupo carbonilo, que tiene un grupo cetona, que está unido al átomo de carbono por un doble enlace. Otro carbonilo, que tiene un grupo aldehído, que tiene un doble enlace con el oxígeno y un hidrógeno. El carboxilo, que tiene un doble enlace con el oxígeno y un grupo alcohol, que este se va a representar así, COO. El grupo éster, que tiene un éster. El grupo amino, con un grupo amina, que es muy importante, tiene un nitrógeno. Y el ion fosfato o el éster fosfórico, que lo vamos a representar así. Vale, ¿qué son los glúcidos? Esto es muy importante. Vamos a arrancar todas nuestras definiciones como que son biomoléculas orgánicas. Los glúcidos están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno y están en una proporción CH2O N. Esto es muy importante. Esta N es como si fuera un X. Podemos poner cualquier número a menos que sea negativo, ya que eso pues, no podría existir. En la mayoría de los casos son sabor dulce, ahora veremos cuáles tienen sabor dulce y cuáles no, y se les conoce también como los azúcares o los hidratos de carbono, aunque esto no está realmente bien expresado, así que lo vamos a llamar principalmente glúcidos. Los glúcidos tienen polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, que no son más que moléculas orgánicas que están formadas por un grupo aldehído y varios grupos OH, que podríamos decir varios grupos hidroxilo. El polihidroxialdehído lo vamos a ver, por ejemplo, aquí en esta glucosa. Tiene aquí nuestro grupo aldehído, que hemos dicho que se une el átomo de carbono con un doble enlace al oxígeno y con un enlace simple al hidrógeno, y que tiene varios grupos OH. La glucosa, que después la veremos en los monosacáridos, tiene su tercer átomo de carbono opuesto, o sea, nuestro grupo OH va a estar al revés que los demás. Y la fructosa, que es otro monosacárido con 6 átomos de carbono, tiene aquí el grupo cetona, que es el átomo de carbono unido con doble enlace al oxígeno, y varios grupos OH. La única diferencia que hay entre la glucosa y la fructosa es el grupo que tiene, ¿vale? Porque aquí también podéis ver que su tercer átomo de carbono tiene el grupo hidroxilo al revés. ¿Cómo podemos clasificar los glúcidos? Pues lo podemos clasificar por monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos pues son glúcidos, son biomoléculas orgánicas formadas por una sola unidad de polihidroxicetona o polihidroxialdehído, que sigue nuestra fórmula empírica de CH2ON y que está constituida entre 3 y 7 átomos de carbono. Pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas, pero nos vamos a centrar en las pentosas y en las hexosas, ¿vale? ¿Cómo sería, por ejemplo, una triosa? Pues ahí tendríamos un átomo de carbono, un átomo de carbono, un átomo de carbono. Si fuera una tetrosa, 4 átomos de carbono. Si fuera una pentosa, 5. Si fuera una hexosa, 6. Y si fuera una heptosa, 7. ¿Cuáles son las propiedades de los monosacáridos? Pues las propiedades físicas vamos a decir que son sólidos, cristalinos, de color blanco, hidrosolubles, por lo que son solubles en agua y que son generalmente dulces.
Las propiedades químicas pues tienen capacidad de aminarse, de incorporar grupos fosfatos y grupos sultatos. Tienen carácter reductor. Con esto hay que tener, voy a ponerlo en rojo, mucho cuidado. Los monosacáridos tienen carácter reductor y los disacáridos también, pero hay una excepción, la sacarosa no. Sin embargo, ¿qué es eso de carácter reductor? Voy a poner aquí, química, ¿vale? ¿Qué es el carácter reductor? Pues básicamente los monosacáridos son capaces de oxidarse, por lo que pierden electrones y esto se debe a la presencia de grupos aldehídos y de los grupos cetona, lo que hemos dicho antes. Cuando se oxidan, ceden el electrón a otra sustancia y cuando esta sustancia los acepta, nuestro monosacárido se va a reducir y va a liberar energía. Aquí podéis ver el proceso. Y como propiedad, y también lo podéis poner como función, los monosacáridos son una fuente básica de energía. La isomería. La isomería generalmente se explica en química, pero también lo vamos a explicar en biología. Es un fenómeno que presentan los compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero características físicas o químicas que los hacen diferentes. Son compuestos que son, a primera vista, son lo mismo, pero que tienen características que los hacen diferentes, como por ejemplo la isomería espacial, que es la imagen especular de otro no superponible. ¿Cómo explicamos esto? Pues aquí, a ver, aquí. Aquí podemos ver que tenemos el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído, que son unas triosas, tienen 3 átomos de carbono. Aquí tenemos nuestro grupo aldehído, nuestro grupo hidroxilo, 1H, y aquí otro OH. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia con el L-gliceraldehído? Pues la única diferencia es que van a encajar como si fueran un puzzle, que están como quien dice al revés, pero hay que tener mucho cuidado, ya que estas dos tienen que encajar. Aquí no lo puedo dibujar, pero tienen que encajar, ¿vale? Aquí vemos que tiene el grupo aldehído. El átomo de carbono 2 y el átomo de carbono 3 son lo mismo. Tienen la misma fórmula, sin embargo, este OH lo encontraríamos a la derecha y este OH lo encontraríamos a la izquierda, por lo que si los juntáramos encajarían. ¿Cuáles son los principales monosacáridos? Pues vamos a hablar de las pentosas, que tienen 5 átomos de carbono. Aquí estaría la ribosa y la desoxirribosa, que tienen funciones estructurales en los ácidos nucleicos. Os tenéis que aprender cómo se escriben tanto la fórmula lineal como la fórmula cíclica. Yo me aprendería esto a base de las diferencias. Si aquí en la ribosa tengo 5 átomos de carbono y tengo todos los OH a la derecha y mi grupo aldehído, la única diferencia que tiene con la desoxirribosa es que esta, en su segundo átomo de carbono, no tiene un grupo OH y serían realmente casi iguales. Y la forma cíclica, pues nada más que aprenderoslo. Siempre va a tener 5 lados, va a ser un polígono de 5 lados y va a tener el oxígeno arriba. Aquí vamos a empezar a contar de los carbonos, que sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y 5 aquí arriba. Ahora vamos a explicar las exosas, vais a ver dónde se queda el oxígeno y dónde se queda el carbono 5. Pero para los polígonos de 5 lados, o sea, la ribosa y la desoxirribosa, siempre vamos a poner el carbono 4 aquí y el carbono 5 aquí. Y las exosas, que vamos a diferenciarlas entre entre fructosa y glucosa. La fructosa sería así. Y la glucosa sería exactamente igual, pero con un grupo aldehído aquí arriba, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí en su tercer átomo de carbono podemos ver que nuestro grupo OH, nuestro grupo hidroxilo, está hacia la izquierda. Y en la glucosa va a ser exactamente igual. La única diferencia que hay entre la fructosa y la glucosa es que en su segundo átomo de carbono vamos a tener un grupo cetona, mientras que en la glucosa no va a haber grupo cetona, sino que va a haber grupo aldehído. Os tenéis que aprender también la forma cíclica, tanto de la fructosa como de la glucosa. Mucho cuidado con esto. La fructosa no tiene 6 lados, tiene 5, por lo que la veríamos y la podemos confundir con una desoxirribosa o con una ribosa. Por lo que hay que tener mucho cuidado. Lo que os he dicho antes, aquí el oxígeno
se quedaría aquí arriba y empezaríamos a contar los carbonos por aquí. Sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Los isómeros, esto es muy importante. Los isómeros alfa y beta, que se diferencian en la posición del grupo OH del átomo de carbono 1 respecto al átomo de carbono 6. Yo tengo esta glucosa, que es en su forma cíclica, y a esta la vamos a llamar, por poner un ejemplo, alfa glucosa. Nuestra alfa glucosa en el carbono 1 va a tener el grupo hidroxilo, o sea, el OH, aquí abajito. Y su contraria, ¿cuál será? Pues va a ser la beta glucosa, que tendría el grupo OH arriba. Y esto va a ser muy importante para cuando expliquemos los disacáridos, poder saber qué tipo de enlaces son, si son alfa o beta. Enlace O-glucosídico. El enlace O-glucosídico es como vamos a unir nuestros monosacáridos, que no es más que un enlace covalente tipo éster, que se establece entre el grupo hidroxilo del carbono anomérico de un monosacárido y el grupo hidroxilo de un átomo de carbono de otro monosacárido, y se libera una molécula de agua. Bueno, aquí lo veis un poquito más grande. Si yo tengo una glucosa y una glucosa y la quiero juntar, se nos va a formar una maltosa. Lo único que va a pasar es que este grupo OH del átomo de carbono 1 y este grupo OH del átomo de carbono 4 se va a unir mediante el oxígeno y va a liberar una molécula de agua. Ya está, lo vamos a representar de esta forma, pero cuidado, si es un enlace beta, lo vamos a representar de otra forma, porque esto es un enlace alfa. Vamos a recordar, esto es un enlace alfa por los isómeros, porque nuestro grupo hidroxilo está abajo y el grupo hidroxilo de la otra pentosa, de la otra desosa, perdón, está también abajo. Entonces se va a formar un enlace alfa. Sin embargo, si nuestra glucosa fuera una glucosa beta y tuviéramos el grupo OH arriba, se formaría un enlace alfa. Ahora voy a explicar lo que es un enlace alfa, ¿vale? Y cómo se representa. Los disacáridos son las uniones de dos monosacáridos mediante enlace O-glucosídico. Tendríamos la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa la vamos a formar con glucosa-glucosa, la lactosa con galactosa y glucosa, y esto es lo que os he dicho antes de la fructosa, que tiene 5 lados, ¿vale? Y la sacarosa, que es el azúcar común, la vamos a formar gracias a la glucosa y a la fructosa. Este sería un enlace alfa. No me salió muy bien. Este sería un enlace beta. ¿Por qué? Porque nuestro grupo OH va a estar aquí arriba y nuestro grupo OH va a estar aquí abajo. Por lo que esto sería una beta glucosa y esto una alfa glucosa. Se nos va a acabar formando un enlace beta y lo vamos a representar así. Y la sacarosa, que tiene un enlace alfa. Tiene enlace, la maltosa tiene enlace 1,4. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el carbono 1 y aquí el carbono 4. Y es un enlace alfa. Tiene función energética, se encuentra en la cebada y se utiliza para fabricar la cerveza y la malta. La lactosa, aquí estaría mal escrito, esto es beta. Y también sería 1,4. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el átomo de carbono 1 y aquí el átomo de carbono 4. ¿Ves? Si lo veis aquí, tiene sus numeritos. Y la sacarosa, que es la unión de la glucosa y de la fructosa, que también va a ser alfa y que va a tener enlace 1, 2. ¿Por qué 1, 2? Porque aquí vamos a encontrar, bueno, perdón, sería 1, 4. Porque aquí vamos a encontrar el átomo de carbono 1 y aquí el átomo de carbono 4. Los polisacáridos. Pues los polisacáridos son macromoléculas. ¿Qué es una macromolécula? Pues una macromolécula es una molécula muy grande que está formada por la unión de muchos monosacáridos mediante enlace O-glucosídico. Todo está unido por oxígeno. Puede tener más de 10, que no es dulce y es insoluble. Cuidado, estos son
los glúcidos que no son dulces. Como por ejemplo la celulosa. La celulosa tiene enlaces de beta-glucosa unidos por enlaces beta-1,4. Aquí, enlaces beta-1,4. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver que aquí está representado como un enlace beta. Y bueno, son polímeros de beta-glucosa alineados en paralelo y, importante, función estructural en células vegetales. Y bueno, la celulasa. El almidón, que es un poco más difícil, lo vamos a representar como si fuera una malla. Son polímeros de alfa-glucosa y está compuesto por vamos a ponerlo de otro color, por la amilosa como cadena principal y la amilopectina. Muy bien. Hemos dicho que tiene enlaces alfa-1,4 y la amilosa es un polímero de la glucosa que está unido por enlace también alfa-1,4 y que constituye la región central, es la cadena principal más o menos, ¿vale? Y tiene disposición helicoidal, por lo que vamos a señalar aquí que nuestra amilosa, va a tener enlaces alfa-1,4, ¿vale? Después estaría la amilopectina, que es la región exterior de la molécula y que está unido también por enlaces alfa-1,4. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Aquí esto sería alfa-1,4. Perfecto. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si no sería demasiado sencillo. Aquí, cuando se unen, no va a ser enlace alfa-1,4, sino que va a ser enlaces alfa-1,6. Mucho cuidado con esto. Por lo que, en resumen, tendríamos la amilosa con alfa-1,4, la amilopectina con alfa-1,4, pero se van a unir por enlaces alfa-1,6. Y bueno, pues el almidón es insoluble en agua fría y simplemente por meter un matiz, al calentarse se pueden formar gránulos, ¿vale? Y bueno, tiene función de reserva energética en los animales. Y bueno, finalmente el glucógeno, que es muy sencillito, es un polímero de alfa-glucosa, tiene la misma estructura que la amilopectina, por lo que tendría enlaces alfa-1,4, aquí, alfa, y tiene una función de reserva energética en los animales, ¿vale? Los heteróxidos, que bueno, son otro tipo de polisacáridos, no son muy comunes, que pueden estar compuestos tanto por proteínas como por lípidos. Los lípidos hay que tener mucho cuidado porque son insolubles en agua. En las proteínas pues podríamos encontrar los peptidoglucanos, que están en las paredes bacterianas, o las glucoproteínas. Aquí podéis ver lo que es un peptidoglucano y aquí una glucoproteína. Y los que están compuestos por lípidos, los glucolípidos, que son receptores de membrana. Y ya esto es más que nada para las preguntas de selectividad, las características que tienen nuestros glúcidos. A ver, solo van a tener sabor dulce los monosacáridos y los disacáridos. Los polisacáridos no tienen sabor dulce. Solo tienen poder reductor, lo he dicho antes, monosacáridos y disacáridos. Ojo, aquí hay una excepción. La sacarosa no tiene poder reductor. Esta es una pregunta trampa que hacen en selectividad. Los polisacáridos no son solubles en agua, pero si queréis meter un matiz y quedar bien, podéis decir que no son solubles en agua, pero que el almidón en agua fría es insoluble. Sin embargo, cuando calentamos el agua podemos observar que se forman gránulos. Y bueno, y los demás glúcidos sí son solubles en agua, ¿vale? O sea, los monosacáridos y disacáridos sí son solubles. Y los monosacáridos no son hidrolizables. ¿Qué significa que sean hidrolizables? No se pueden romper. Os lo voy a explicar de una forma muy sencilla, ¿vale? Vamos a imaginarnos que estas bolitas son un polisacárido, ¿vale?
Vamos a poner, a ver si puedo poner otro color. Esto es un disacárido. Bien. Y esto va a ser un monosacárido. M, monosacárido. Perfecto. ¿Qué pasa? Yo aquí, en mi polisacárido, puedo romper estos enlaces y se me va a quedar como monosacárido. Y aquí en el disacárido exactamente igual. Sin embargo, yo el monosacárido no lo puedo romper. A mí no se me puede venir aquí dos bolitas, porque aquí no hay enlace. Pero, sin embargo, un disacárido sí puedo romper el enlace y que me dé dos monosacáridos. ¿Vale? Esto es muy importante y muy sencillo. Simplemente hay que aprendérselo. Entonces, yo os recomiendo que os hagáis una tabla de que tienen sabor dulce y vais a poner monosacáridos, disacáridos y polisacáridos y vais a decir sí, sí y no. Tienen poder reductor. Monosacáridos sí, disacáridos sí, excepto la sacarosa, y polisacáridos no. ¿Los polisacáridos son solubles en agua? Pues son solubles en agua. Monosacáridos sí, disacáridos sí, polisacáridos no. Hidrolizable. Monosacáridos no, disacáridos sí, polisacáridos sí. ¿Vale? Muy sencillo. Las funciones. Uy, se ha quedado rojo. Pues vamos a ver la energética, la de reserva energética, estructural, informativa y otras específicas, ¿vale? La energética, como por ejemplo la glucosa, lo hemos visto antes que era un combustible celular muy importante. La reserva energética normalmente suelen ser los polisacáridos, lo hemos dicho antes, como el almidón, el glucógeno y tal. La función estructural, que forman parte de estructuras celulares o moléculas, como por ejemplo la celulosa, que forma parte de la pared celular de las células vegetales. La quitina, que cabe destacarla, que sirve como caparazón para muchos insectos. La ribosa y la desoxirribosa, que forma parte de los ácidos nucleicos, y poco más. La informativa, que dan a las células una señal de identidad y participa en el reconocimiento de otras células, de otras moléculas, como por ejemplo los glucolípidos de membrana, que serían los heteróxidos. Y otras específicas como las antibióticas, las lubricantes, las cementantes, etc. Y bueno, ya está. Espero que os sirva y que os haya gustado.